Ok. Ahora sí. Bueno, entonces, dentro de los factores de riesgo los que mencioné, al examen físico, obviamente, los que escuchamos desde la universidad son los signos de Kerner y Brusinski, que son sí patognomónicos de la irritación meningia, así que si obviamente los tiene, nos da mucho más para pensar en que podría confirmarse el cuadro. Y esto, en signo de preguntas, es lo que quiero charlar y le voy a mostrar la evidencia científica que hay, pero le quería preguntar ya a ustedes qué piensan. ¿TC de cerebro antes de la punción, sí o no? Antes. ¿En todos los escenarios o en cuáles? ¿Siempre se hace o no se hace? Depende. ¿Y de qué va a depender? Las condiciones clínicas del paciente, cómo está el movimiento intestinal, depende de esa condición. O sea, Vamos de a uno porque no los escucho sino. A ver el de atrás. Si tiene una clínica exacta de que tiene una meningitis, al menos una sustancia clínica, no necesitamos una tomografía para funcionar. ¿Y si tiene convulsiones? Bien. Bueno, esto es muy importante, así que lo vamos a ir hablando detalladamente, pero va a haber criterios, ¿sí? Obviamente distintas entidades, que ahora la vamos a ver, no es lo mismo lo que dice la ITSA, lo que dice la Unión Europea, pero en algunos puntos confluyen y ahora vamos a tratar de sacar la conclusión a ver qué hacemos nosotros en una guardia de clínica médica acá en el UEM. La única forma de confirmar una meningitis, un cuadro de meningitis, es a través de la citología de líquido cefalorraquídeo. No hay otro método diagnóstico. Podemos tener mucha sensibilidad y especificidad en la clínica y demás, pero nada te va a definir como la citología. Y obviamente el tratamiento es otro punto a hablar. Bueno, yendo a lo directo, digamos, teniendo un paciente que ya hablamos de la clínica, que sospechamos, le hacemos la punción lumbar. Antes de referirme a esto, que es la diferencia entre las distintas entidades de la meningitis, quería hablarle un poquito de cómo tiene que ser esa punción lumbar. Acá me faltó la imagen, pero bueno. La punción lumbar del paciente en lo posible tiene que ser en decúbito lateral, ¿sí? Porque en esa posición es donde nosotros vamos a poder medir la presión de apertura del líquido cefalorraquídeo, que nos va a dar inclusive datos a favor de lo que estamos buscando, ¿sí? No todas las infecciones elevan la presión y hay algunas que son muy patognomónicas de que sí lo hacen. Así que en decúbito lateral, si el paciente lo permite, lo podemos hacer. Siempre en la guardia traten de sacar 4 tubos de líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? El líquido cefalorraquídeo, como lo vamos a ver ahora, se produce a una velocidad de 22 mililitros hora, ¿sí? Así que tranquilamente le pueden sacar 15 mililitros, que parece mucho, pero en realidad no le va a afectar en nada al paciente. Así que tranquilamente lo pueden sacar 4 tubos y esos 4 tubos van a ser uno para citología, el otro para las PCR de todas las etiologías virales que vamos a reclamar, ¿sí? El otro sí o no para anatomía patológica si pensamos en que puede tener algo asociado, y el otro siempre te lo toman como reserva por si hay algo más que agregar después, al día siguiente lo podemos guardar, ¿no? Y obviamente el cultivo, ¿no? La citología y el cultivo para bacteriología también. Bien, la presión de apertura entonces normal es menor a 20 milímetros de agua, pero en las meningitis bacterianas se puede elevar hasta 40, inclusive en las fúngicas como la criptococosis, que no es el tema a tratar ahora, una meningitis por criptococo, pero es patognomónico de esa enfermedad que la puede elevar. Y un dato a favor, más que nada para ver si le ponemos antibiótico o no al paciente, dosar el ácido láctico, que tiene una alta sensibilidad y especificidad para el paciente con infecciones bacterianas. Así que un ácido láctico mayor a 35.1 miligramos de decilitro nos va a dar un PRO como para ponerle ya un esquema antibiótico. Entonces, le hacemos la punción en decúbito lateral al paciente, medimos la presión de apertura y tomamos las 4 muestras. Una vez mandadas a analizar las 4 muestras, vamos a ver. Lo normal es lo más fácil, lo que
vemos desde la universidad, el líquido va a tener proteínas, glucosa, células lo puede tener hasta en un rango de menos 5 células, y de esas células que pueden llegar a presentarse, la mayoría va a ser linfocitos. Así que dentro de las bacterianas vamos a tener un aumento de proteínas. La glucosa es una división entre la glucosa sérica y la glucosa del líquido cefalorraquídeo, que va a dar menos del 40% de la sérica, y vamos a tener un conteo de células blancas elevadas, pero la mayoría va a ser de polimorfos. En cambio, la viral vamos a tener un poco menos de proteínas, la glucosa va a estar normal y las células pueden estar aumentadas, pero van a ser linfocíticas. Y acá, digamos, la diferencia con la meningitis por tuberculosis, por ejemplo, que si bien se va a parecer a la viral, pero va a tener la glucosa baja. Sí, eso sería las características de cada líquido, que lo vamos a ver, y en base a eso vamos a decidir el tratamiento que le vamos a instaurar al paciente. ¿Sí? Bien. Entonces, la imagen. La imagen es importante, ¿sí? Hay criterios en los cuales vamos a definir que un paciente necesita hacerse una tomografía antes de la punción lumbar. Y eso va a diferir de cada bibliografía. Obviamente vamos a tener que tomarlo, la bibliografía, obviamente, y plantearla en base a nuestro paciente y también en el hospital en el que estemos, ¿no? Por ejemplo, la sociedad de la ITSA, digamos, la Sociedad de Infectología de América, de los Estados Unidos, no se actualizó hace más de 20 años, pero bueno, los criterios siguen siendo los mismos. Del 2004, ellos recomiendan un listado mucho más largo para hacer la tomografía a un paciente previo a la punción lumbar, ¿sí? Por ejemplo, que tenga anormalidades en los niveles de conciencia, ¿sí? Que no sea capaz de responder 2 preguntas consecutivas, o que no sea capaz de seguir comandos 2 veces, ¿sí? También si presentó una convulsión menor a una semana del episodio, si presenta lesiones a nivel del sistema nervioso central, que sepamos, digamos, como una masa, por ejemplo, un ACV ya sería algo más reciente, ¿no? Si tuvo una ACV hace 10 años, eso ya no me va a cambiar. Si tengo anormalidades en la visión, ¿sí? O si tengo una parálisis facial, anormalidades en el lenguaje, ellos ya engloban a todo mayor de 60 para que se haga una tomografía, y obviamente el estado de inmunocompromiso en el paciente. En cambio, la sociedad en el 2016 del Reino Unido y la europea también en el 2016 acortaron esos criterios a, por ejemplo, solamente que tenga un foco neurológico, continuas o no controladas convulsiones, un Glasgow menor a 12, ¿sí? O que esté deteriorado el nivel de conciencia, o que tenga papiledema, que indirectamente nos habla, digamos, de edema cerebral. Y la Sociedad Europea disminuye aún más a déficit focal, pero excluyendo lo que sea parálisis facial, nueva convulsión, un Glasgow menor a 10, baja el puntaje, y el estado de inmunocompromiso. La verdad que no podemos descartar lo que dice la ITSA, por más que sea un poco más exhaustiva, porque, digamos, es una entidad que tiene renombre y está avalado también lo que dice. Pero bueno, creo que el escenario va a depender de cada institución, ¿no? A veces acá, dependiendo obviamente el turno que tengamos y demás, también el paciente, porque obviamente dejar a un paciente con un foco, con una emergencia infectológica como es la meningitis, para no iniciarle el antibiótico, esperando la imagen para después punzarle, y hay que evaluar cada caso, ¿no? Digamos, si la tomografía, yo creo, obviamente, si el paciente tiene alguno de estos criterios, antes de punzarle,
podríamos esperar la tomografía obviamente, pero sí no dejar pasar tanto tiempo en el inicio del antibiótico. Es cierto que la bibliografía, al igual que cualquier rédito en el cultivo que queramos tener, si vos le iniciás el antibiótico y después lo punzás, va a disminuir el esquema, el rédito de que puedas adquirir un rescate bacteriológico, pero obviamente va a primar, si el paciente está en un estado delicado, el indicar el antibiótico en la primera hora, como en el caso de la sepsis es lo que refieren las guías. Así que bueno, acá tienen las tres grandes sociedades. Obviamente van a diferenciar su paciente. Por ejemplo, si yo me llega a la guardia de un paciente de más de 60 años que no tiene ninguna otra comorbilidad y que digamos no tiene ningún déficit focal, el Glasgow está normal y demás, la verdad que yo le haría la PL porque bueno, tengo otras entidades que me avalan a hacerlo, ¿no? No estaría tampoco haciendo ninguna negligencia médica. Bien, hablando específicamente del tratamiento antibiótico y de lo que vamos a hacer, como le decía, va a depender de los factores de riesgo del paciente. En primer lugar, más que nada de la edad, ¿sí? Y del estado de inmunocompromiso que tenga ese paciente. Si un paciente es relativamente joven, menor de 50 años, inmunocompetente, vamos a estar, digamos, habilitados para iniciar el antibiótico con cefalosporina de tercera generación. Lo más fácil y lo que usamos siempre es la ceftriaxona a 2 gramos cada 12 horas. Esta guía te recomienda añadir vancomicina, pero ¿en qué casos? En el caso de que en el centro donde trabajes haya una resistencia mayor a 1%, ¿sí? De neumococos resistentes a la vancomicina. La verdad que en nuestro caso no hay, así que con la ceftriaxona estaría ya completo el tratamiento si pensamos y tenemos las características de que sea solamente bacteriano, ¿no? Después, un paciente con inmunocompromiso, ya sea por una infección por HIV o porque tiene un trasplante de órgano sólido o está recibiendo corticoterapia con dosis de inmunosupresión, te recomienda, o si es mayor de 50, el mismo esquema, pero sumarle la ampicilina 2 gramos endovenoso cada 4 horas. ¿Por qué? Porque en estos pacientes se vio que el germen que tiene mayor prevalencia es la Listeria monocytogenes, por lo cual está indicado la ampicilina en esos casos. Y la misma indicación de la banco si tenés el centro de mayor del 1%. Hace un apartado a los pacientes que tengan relación con los sistemas de salud, porque cubrís antipseudomonas, ¿sí? Con betalactámicos que atraviesan la barrera hematocefálica, como el meropenem, 2 gramos cada 8 horas. Y el otro esquema es para las meningitis fúngicas, que esto va a depender, pero más que nada se usa la anfotericina liposomal. Y acá no tenemos la flutitocina, sino que tenemos el fluconazol, como por ejemplo en una meningitis por criptococo. Y en las virales, el aciclovir. Lo que te recomiendan las guías es, si vos tenés un tratamiento empírico y digamos el líquido cefalorraquídeo tampoco te es tan concluyente, indicarle el aciclovir junto con el antibiótico, ¿sí? Acá vamos, o por ejemplo a veces pasan, a mí me pasó durante estos años de residencia que por ejemplo la PL es frustra, no la podemos hacer, entonces en ese caso obviamente no vamos a esperar ni a que venga el neurólogo, el neurocirujano en algunos casos, porque no van a venir capaz a las 3 de la mañana. Ahí le iniciamos el antibiótico empírico con ceftriaxona, la ampicilina y, ahora, si tiene indicación, ¿no? La ampicilina y el aciclovir. Pero más que nada la ceftriaxona y el aciclovir como empírico en esos casos en los cuales la PL no se puede realizar, es la indicación. Y lo otro a comentar son los corticoides, ¿sí? Los corticoides tienen una bibliografía, están respaldados que disminuyen la mortalidad
y las secuelas de la pérdida de la sordera, digamos, de la pérdida de la audición en los pacientes que tienen meningitis bacteriana, más que nada por el neumoniae y el Mycobacterium tuberculosis. Está indicado en una dosis de dexametasona, ¿sí?, de 0,5 miligramos kilo cada 6 horas en el segundo y el cuarto día. Y se tiene que indicar por 2 o 4 días, perdón. Y se tiene que indicar junto con el antibiótico. O sea, si tenemos sospecha de que pueda ser bacteriana, el corticoide también es un pilar dentro del tratamiento. Así que, como para hacer un resumen, nos llega un paciente con una clínica que nos haga sospechar de meningitis, evaluamos o no la tomografía en el caso del paciente, si tiene criterios o no. Si le podemos hacer la PL, lo hacemos, vemos la citología y vemos si es bacteriana o viral. Si nos queda duda o por algún motivo la PL no se lo pudo hacer, le iniciamos un esquema antibiótico empírico, vemos si tiene factores de riesgo o no, de acuerdo a eso iniciamos el esquema antibiótico y o el aciclovir y le iniciamos el corticoide si tiene indicación también. ¿Cuántos días? Va a depender ahí sí de el rescate que tengamos, ¿sí? De 10 a 14 días para el Streptococcus pneumoniae, 21 días si tenemos un rescate de Listeria monocytogenes, 7 días para la Neisseria meningitidis. El estafilococo va a ser variable, ¿por qué? Porque obviamente no es el principal germen que podamos encontrar en una meningitis, seguramente va a ser secundario o a una infección más grave o un impacto séptico, entonces por eso es variable. Si fuera un gram negativo, un bacilo, 21 días, y todo lo que sea el grupo B de Streptococcus, 14 a 21 días, y el Haemophilus influenza, 7 a 10 días. Bien, no sé si tienen alguna duda de algo, quieren... ¿Preguntas? ¿No? Bueno, Bueno, muy bien la clase. gracias. Cosas que tienen que tener en cuenta. Primero, es una emergencia. La gente, el 30% de las que son por neumococos se mueren y el 15%